Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta, dispuestos a continuar con la palabra del Señor. Señor, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de estar en tu presencia rindiéndonos a tu palabra, porque cada día que la leemos nos enamoramos más de ti, Señor. Comprendemos más tu voluntad y sobre todo queremos servirte y hacerte realidad esta palabra en nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Mi esposa les ofrece una disculpa porque parece ser que la gripota que traía yo ya se la contagié y está un poquito indispuesta. Pero me pidió por favor que continuáramos con la lectura. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Pero antes, como ya se nos hizo costumbre, vamos a leer la reflexión que nos manda nuestro hermano Raimundo. El versículo del día de hoy fue el Salmo 43, versículo 10, que dice así: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La reflexión es: hoy en tu palabra y en comunión contigo al leer en voz alta esta expresión de alabanza, oración, clamor y ruego, es para reconocer tu autoridad, para que con tu espíritu, reunidos en un solo sentir, se establezca lo que escrito está, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto nos da la disciplina para poseer la tierra con la certeza de que Cristo vive en nosotros. Aleluya. Bueno, le agradecemos al hermano Ray que nos manda estas reflexiones, a veces muy largas, a veces, pero siempre con el propósito de hacernos comprender que somos y le pertenecemos al Señor Jesús. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 10 del libro de Génesis y escrito está: los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cu: Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim y a Namim, a Lebaim, a Naftuim, a Patrusim y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaasa, en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11 del libro de Génesis, escrito está: la torre de Babel.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edificamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió al Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isga. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12 del libro de Génesis, escrito está: Dios llama a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar al Señor quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón, perdón, ahí está. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento, perdón. ¿Qué vemos en el capítulo 10? Bueno, vemos cómo los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet se repartieron, no se quedaron ahí, ¿cómo se llama?, con su padre, sino que cada quien agarró un rumbo distinto, pero por mandato del Señor, ya que el Señor les había mandado que fructificaran y multiplicaran la tierra. Cada uno de ellos agarró una porción, se dispersaron por la tierra, y realmente ellos fueron los padres de las naciones. Ajá. Los descendientes de ellos, vamos a ver quiénes son. De Sem descienden los semitas, los judíos, los árabes, los asirios, los arameos y los fenicios. De Cam descienden los babilonios, los etíopes, los egipcios, los cananeos, los filisteos y muy posiblemente las naciones africanas y orientales. Aunque vamos a ver que de la descendencia de Jafet salen los medos, los griegos, los chipriotas, los caucásicos de Europa, y muchos eruditos consideran que también los orientales salieron de Jafet. Ahí tenemos que ver que en realidad fueron los hijos de Noé los que se esparcieron por toda la tierra y empezaron a fundar las naciones. Tenemos que ver que mientras de la familia de Sem, que de aquí en adelante va a ser la historia de Abraham y de esta descendencia de Sem, lo cuales son los judíos, los árabes, los asirios, los arameos y los fenicios. Y vemos que de los descendientes de Cam y Jafet son puros enemigos de Israel, ¿no? De hecho vemos que la tierra que Dios le prometió a Abraham era de Cam, porque de él fue la descendencia de los cananeos. Vemos que también está Babilonia ahí, que fue la que conquistó a Israel después del último rey de Judá. Estamos viendo entonces que de Sem fue el lado judío y el lado árabe, y de Cam y de Jafet, puro enemigo de Israel. En el capítulo 11 tenemos aquí algo muy, muy interesante, la construcción de la Torre de Babel. Esta construcción fue un intento orgulloso y de desafío del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque intentaban hacerse de un nombre y de buscar no ser esparcidos. Ellos estaban ahí. Recuerden que Babel era de la ciudad que Nimrod había fundado, el primer gran cazador de la tierra, así lo dice la palabra. Entonces ellos querían ser ya desde ahí los principales, los que dominaran en toda la tierra, y intentaron hacer una torre, además de no ser esparcidos. Tenían un solo idioma. Aquí en este capítulo podemos ver, todo es importante, pero aquí hay dos cosas que nos llaman la atención. El inicio de las lenguas. Y entiéndase lenguas como idiomas. Como idiomas. El Señor hizo que los hombres que estaban construyendo esa torre ya no pudieran comunicarse entre ellos, porque se confundían al no hablar un mismo idioma. De hecho, el nombre de Babel significa confusión. También vemos aquí otra cosa que nos llama la atención. En el versículo 7, Dios no venía solo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla dice, descendamos y confundamos. ¿A quién está hablando? No se puede referir más que al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que vinieron a ver la construcción, y fue cuando iniciaron ¿cómo se llama? El inicio de los idiomas. Este intento de construcción de la Torre de Babel lo podemos ver como un intento del hombre de
pensar que por medio de las obras se puede llegar al cielo, porque al inicio ellos dijeron que construyeran una torre con la cual pudieran llegar hasta el cielo. No estaban rechazando el plan de Dios, y ellos por sus propias obras querían llegar al cielo. También aquí vemos que de la descendencia de Sem surge la figura de Abraham, así Abraham sin H intermedia. Su nombre significa Padre exaltado, en ese momento significa Padre exaltado. Vemos ahí que Abraham era un hombre poderoso en fe, es de los más importantes de la historia. De hecho, Abraham es venerado por 3 de las religiones más importantes que puede haber en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. No hay ninguno de ellos que no mencione a Abraham en sus dogmas religiosos. Es tan importante su función como héroe de la fe, que cuando vemos allá en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el de los héroes de la fe, Abraham está mencionado en primer lugar. De hecho, Abraham es mencionado en 16 de los 39 capítulos del Antiguo Testamento y en 11 capítulos de los 27 del Nuevo Testamento. Nada más para que vean la importancia que va a tener Abraham de aquí en adelante. Y ya en el capítulo 12 vemos cómo Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, pero de ahí se lo llevaron déjenme ver, aquí lo tengo anotado. No es esa. ¿Dónde ellos vivían? Ur de los Caldeos, y le dijeron que se fuera a la tierra de nacimiento, y murió Arán en Ur de los Caldeos. Ajá. ¿A dónde se fueron? No, aquí lo acabamos de leer. Vamos a ver si acá le dijo. Porque se fueron a Arán. Aquí está, espérenme. Cuando salió de Arán, de su padre, de su hermano. Vemos aquí que Dios le dice a Abraham que abandone a su familia, que él vivía con Arán, su hermano, y que se fuera de Ur de los Caldeos. Aquí vemos la primera muestra de fe y de obediencia de Abraham. No cuestionó al Señor que le estaba hablando, no cuestionó la voz, sino que simple y sencillamente agarró a toda su gente y a su sobrino Lot, y de ahí se fue a un lugar que ni siquiera conocía. De hecho, la palabra menciona que Abraham atravesó la tierra de Canaán, pero no se detuvo ahí. Simple y sencillamente ahí volvió a escuchar la voz del Señor, que le decía que toda esa tierra iba a ser para su descendencia. A Abraham solo le fue mostrada, le correspondería después a sus hijos, a su descendencia, conquistar esa tierra. Este es el primer gran ejemplo de cómo Abraham tenía una fe incrementable y una obediencia por encima de todas las cosas. Aquí podemos ver claramente cómo Abraham nunca cuestionó a Dios, y vamos a ver un capítulo más adelante en donde cualquiera de nosotros pudiera haber cuestionado la voz del Señor cuando le pasó una situación a Abraham, que Dios nos libre de estar en eso, ¿no? Pero también podemos ver aquí una cosa un poquito negativa de Abraham: el miedo que tuvo de Faraón cuando llegó a su tierra, a la tierra de Egipto, porque le pidió a Sarai, que era su esposa, que mintiera diciendo que no era su mujer, sino que era su hermana. Es una mentira a medias. ¿Por qué? Porque Sarai en realidad era su media hermana, pero a final de cuentas una mentira. Esta mentira hizo que el faraón le diera muchos presentes a Abraham. Vimos que le fueron concedidos muchos animalitos y muchos siervos. Sin embargo, a Sarai fue la que sufrió esta mentira. ¿Por qué? Porque fue tomada para formar parte del harem de Faraón. Solamente que Dios la protegió porque sabía el propósito que tenía para ella, al hacer que no le pasara nada a Sarai. De hecho, cuando Faraón quiso tomarla, dice la palabra que Dios mandó grandes plagas sobre él y sobre su familia. Tan es así que Faraón se dio cuenta, seguramente interrogó a Sarai y se la regresó a Abraham. Pero muy enojado Faraón le ordenó que fuera deportado de la tierra de Egipto, aún y con el hambre que había.
Esto nos puede enseñar, la Torre de Babel nos enseña que muchas veces por nuestras propias obras queremos llegar al cielo despreciando el sacrificio de Cristo. Eso lo podemos ver en muchas religiones, lo podemos ver con los adventistas que dicen que tenemos que guardar toda la ley el sábado, si no, no nos vamos al cielo. Lo podemos ver con la religión católica que nos llena de dogmas, de costumbres y de mandamientos, con los cuales nos dicen que si nos portamos bien, que si no nos portamos bien no podemos llegar al cielo. No, lo que yo creo que no saben es que están despreciando, ¿cómo se llama? El sacrificio de Cristo. Cuando el Señor se sacrificó por todos nosotros para que pudiéramos tener no solamente acceso al Padre, sino a una vida eterna en su presencia. Aún estos hombres de increíble valía, de tanta importancia en la palabra de Dios, pueden llegar a tener episodios de duda y de incertidumbre. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que jamás Abraham le dio la espalda a Dios. De hecho, siempre se mantuvo en fe y en obediencias a él. A él. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener para que aún y cuando llegáramos a tener episodios así como de duda, de incertidumbre, no nos hagan echarnos para atrás, sino que continuemos en el camino el cual el Señor nos ha llamado. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y escrito está, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Esto también ya lo leímos en otro lado. Sí, claro. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, perdón, tengo a mi perrito, le siguieron y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Olivers. Y del otro lado del Jordán. Bueno, permítanme callar tantito a mi perrito. Oliver.
Perdonen ustedes, aquí está este latoso de mi animalito que me dejaron solo con él. Y bueno, híjole, aquí leemos algo muy importante, la tentación de Jesús. Hace poquito me hicieron una pregunta, me tiraron un torito unas personas, me dijeron que si Jesús era Dios, era imposible que hubiera podido pecar, por lo tanto había hecho trampa al estar en esta tierra. Ok. Vemos aquí que la palabra dice que Jesús fue tentado por Satanás. Y cuando leamos Santiago nos vamos a dar cuenta que dice la palabra que Jesús fue tentado en todo absolutamente. A pesar de que aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo dice que fue tentado solamente 3 ocasiones, nos vamos a dar cuenta que después la misma palabra nos dice que Jesús fue tentado en todo. Lo que pasa es que estas personas no comprenden, ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? La condición hipostática de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús pudo pecar en este mundo, sí, porque era hombre. Por supuesto que sí. Sin embargo, en esa humanidad perfecta que él cargó, decidió no pecar, no entregarse. Tan fácil hubiera sido cuando Satanás le está... Imagínense a Jesucristo 40 días y 40 noches ayunando, que eso también nos tiene que dejar una buena enseñanza, porque cuando se terminó el ayuno, cuando Jesús tuvo hambre. Sin embargo, el diablo, aquí le ponen el nombre del tentador, pero vemos después aquí que Jesucristo le llama directamente Satanás, que se alejara de él. Entonces podemos ver aquí que Satanás se sabe de memoria la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque utilizó versículos, pero versículos tergiversados. No utilizó versículos tal cual están en la palabra de Dios. Si quieren ver qué versículos utilizó, está en el libro de Deuteronomio y en el libro de Salmos. Satanás los utilizó, sin embargo, los modificó a su conveniencia, tal cual lo hacen los pastores de la prosperidad del día de hoy, pseudo pastores que dirigen congregaciones, que hacen una remolacha de versículos bíblicos para poder justificar las mentiras que le están aventando a su grey. Independientemente de lo que hacen estos y que ya darán cuenta a Dios de todas las mentiras que dijeron, aquí lo que primero me causaba enojo, pero ahora en estos tiempos me causa tristeza el ver que la gente les cree a pie juntillas lo que les dicen, cuando la obligación de cada uno de nosotros es, no importa qué tipo de pastor sea, no importa qué tipo de persona sea, no importa los conocimientos, no importa la fama que tenga, todo lo que nos digan en videos, en prédicas, en conferencias, en clases, todo lo debemos de ir a checar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser engañados por Satanás, como lo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Lo único que Satanás no sé por qué lo intentó, porque Jesús es la palabra viva. Él es el autor de la palabra. Entonces, aun y cuando tergiversó versículos bíblicos, Jesucristo, que es la palabra viva, se los contestó también con versículos bíblicos, y también están en Deuteronomio. Les diría cuáles son, pero luego me regaña mi esposa porque se los digo o porque no se los digo. Entonces mejor vamos a leer Deuteronomio, y si no, ustedes búsquenlo. Ahí, si tienen ustedes una Biblia de concordancia, ahí podrían ver cuáles son los versículos que utilizó el diablo para tratar ¿cómo se llama? De tentar a Jesucristo, ¿no? Cuando ya es un enemigo vencido y Jesucristo vino a restregarle en la cara su derrota. Otra de las cosas que me llama la atención en el Evangelio en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, es la manera en la que llama a Andrés y a Pedro y a Jacobo y Juan. Híjole, a mí cuando Jesucristo... ya no sé cómo explicarlo. Cuando Jesucristo me llamó, fue ya va a ser 24 años, que me llamó Jesucristo. Pero en realidad mi verdadera conversión, mi regeneración, mi bautizo en el Espíritu Santo fue 3 años después de que Jesucristo me llamó. O sea que prácticamente voy a cumplir 21 años como verdadero hijo de Dios, porque a pesar de que yo ya había manifestado
que era cristiano, que era hijo de Dios y que hasta me dedicaba a atacar a las demás religiones, en realidad no hubo un cambio en mí hasta que el Señor me quebrantó de manera personal, me habló directamente y entonces sí, de ahí para el Real, hace 21 años, en el mes de abril del 2003, el Señor ya me dijo, de aquí para el Real, Juanito, y ya no hay para atrás. Y desde entonces, al servicio del Señor, claro, he tenido dudas, he tenido incertidumbres, he tenido momentos de debilidad, he pasado por muchas cosas de las cuales el Señor me ha perdonado y hoy estoy aquí completamente a su servicio y rendido a sus pies. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y si mañana Dios lo permite, estaremos continuando con la lectura. Señor, gracias, gracias bendito Padre, por haber fijado tus ojos en nosotros, por habernos elegido antes de la fundación del mundo, por habernos hecho partícipes de tu gloria, Señor, por santificarnos diariamente, porque nos das la fuerza para resistir las tentaciones y las tribulaciones, porque por muy grande que sea la tribulación, el problema o la tentación, tú nunca nos darás algo más allá de lo que podamos soportar, nunca permitirás que el enemigo se apropie de nosotros, porque tuyos somos y a ti te pertenecemos. Hemos decidido, Señor, confesarte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos con nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos, Señor, y que estás en su gloria sentado a su diestra, esperando nuestro arribo en esa ciudad celestial que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos diariamente con fuerza, con alimento, con provisión, con salud, con amor, con todo, Señor, que no somos dignos de merecer tu compasión, pero tu misericordia está siempre sobre nosotros. Te pedimos que el día de mañana, Señor, nos levantes con renovadas fuerzas para poder seguir adelante, ante todo, Señor, cumpliendo tu voluntad. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.